todos ustedes? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Expresión Política a través de las pantallas de Giro Visual Televisión para toda la provincia de San Antonio, desde Santo Domingo hasta Algarrobo, y también saludamos a quienes nos ven en Casablanca a través de la señal abierta y también de cable, que llegamos hasta Curauma y Placilla. Por este set han pasado distintos personajes del ámbito político, social y también abogados, ingenieros que nos van contando sus puntos de vista respecto a cómo se va desarrollando la región. Hoy nos acompaña Leonardo Contreras, él es abogado de Valparaíso y le damos la más cordial de las bienvenidas a Expresión Política. ¿Cómo está, Leonardo? Muchas gracias por la invitación, Rose. Muy bien acogido en esta provincia. Yo soy de Valparaíso, como decías, pero un tiempo a esta parte hemos estado haciendo un trabajo comunitario, cívico, acá en la provincia, con intereses súper claros para poder contribuir a un mejoramiento de la vida de las personas. Ya, claro. Nosotros estamos en eso. En ese ámbito, Leonardo, como abogado, tengo entendido que también perteneces a una ONG que presta ayuda social. Cuéntanos un poco de qué se trata, cómo se llama la ONG y qué es lo que hace específicamente. Así es. Mira, nosotros hace 8 años atrás, con el entonces diputado Arturo Longton, nos juntamos a pensar en qué es lo que queríamos para esta región en 20, 30, 40, 50 años más. ¿Qué región le íbamos a dejar a nuestros hijos, a nuestras nuevas generaciones? Porque en ese momento se estaba dando el proceso que hoy día está súper fuerte de una crítica súper directa a la clase política, mucha opinión, mucho descontento. Y creamos la ONG Volvamos a Creer. ¿Ya? La ONG Volvamos a Creer, que tiene un trabajo en toda la región de Valparaíso. Nos dedicamos básicamente a 3 rubros fuertes, que es la asesoría jurídica gratuita a través de la clínica VAC, Volvamos a Creer, que asesoramos tanto a personas que tienen problemas de los más variados, que son problemas de familia, demandas de alimentos, despidos injustificados, y tratamos de colaborarles. Y que son personas que no tienen los recursos para contratar un abogado. Sí, que no tienen los recursos, y que por otro lado las corporaciones de asistencia judicial, y sobre todo en nuestra región, no dan abasto. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? La gente ve a los abogados como alguien lejano, como alguien que es de difícil acceso, que es caro, que mienten, que no contestan los teléfonos, etcétera, etcétera. Entonces nosotros dijimos... Para todo, en todas las profesiones. Pero nosotros dijimos, tenemos que hacer algo. La gente lo que quiere es justicia. Entonces, acerquemos la justicia a los barrios. Y empezamos a abrir oficinas en los cerros de Valparaíso y en los cerros de Viña del Mar. Entonces nos contactábamos con una junta de vecinos, con otra ONG, con una corporación, con una fundación, y lográbamos tener un espacio. Hoy día en nuestra sede central de la clínica jurídica está en el Cerro Barón, del cual yo soy vecino también. Participo también en la iglesia del Nazareno en el Cerro Barón, y ahí nos facilitaron un espacio que en nuestra oficina estamos atendiendo todos los jueves y viernes. Y en el barrio. ¿Mucha demanda, mucha consulta, mucho interés? Yo empecé solo en esto, porque la ONG, yo era el único en ese entonces estudiante de Derecho. ¿Ya? Pero cuando esto fue avanzando, yo en algún momento me dediqué exclusivamente al tema social, a atender causas gratis. ¿Ya? Entonces me decían en la casa, oye, pero no podías estar regalando tu trabajo. Y yo decía, bueno, pero un hombre joven, en ese entonces un poco más soltero que ahora, no, soy felizmente casado. Bueno, ahora está casado y tiene 3 mujeres. 3 mujeres, 4 con mi señora. Claro. ¿Ya? Era fácil, pero se fueron sumando voluntarios. Ya tenemos un cuerpo de 12 voluntarios. Y eso se agradece, por supuesto. Por supuesto, y podemos tomar muchas más causas, no solo individuales, también llegan centros de alumnos, ha llegado el centro de alumnos, el centro de padres del Liceo Bicentenario de Valparaíso, porque hubo en algún momento durante el año 2016 una intervención por parte de las autoridades que estaban metiéndose en sus elecciones, que estaban metiéndose en sus decisiones, lo cual va en contra total y absolutamente de lo que es la libertad de organizarse de las personas y tomar autónomamente sus decisiones. Presentamos recursos de protección, presentamos solicitudes de pronunciamiento al Instituto Nacional de Derechos Humanos, eso en lo colectivo. Y cooperamos también con las juntas de vecinos, con los grupos de vecinos, para poder aportar un granito de arena, porque por lo menos en Valparaíso y Viña hay muchas organizaciones que se la juegan por los barrios, y nosotros vamos con la asesoría jurídica. Y en este caso la asesoría jurídica va en la consulta de, por ejemplo, mire, abogado, tengo tal problema y no sé qué hacer, a reunir pruebas, a sacar documentos y acompañarlos también en una eventualidad, algún careo.
Sí, mira, la mayoría, el 90% de las consultas que tenemos son en materia de familia. Entonces, ahí nos sirven muchos de los voluntarios que salen de las universidades, de la Católica de Valparaíso, de la Andrés Bello, tenemos muchos voluntarios porque pueden comparecer a los juzgados de familia y a ellos les sirve como práctica. ¿Ya? Claro. Quizás no legalmente para poder titularse, pero sí para adquirir conocimiento, claro, haciendo una buena obra social también. Claro. Y quedan todos contentos. Exacto. Y además es gratuito para las personas, obviamente, que no tienen el acceso para poder pagar un abogado. Y de repente son trámites tan fáciles como redactar una solicitud de pronunciamiento a la Contraloría Regional por una pensión que depende de Capredena, de IPRECA o al Instituto Nacional de Previsión Social, etcétera. Entonces son cosas que nosotros cuando hacemos las reuniones o cuando citamos a la gente estamos con el computador y la impresora. Entonces, porque si uno le dice, ya, mire, mándeme los documentos y la próxima semana lo vemos y lo presentamos. No, hoy día toda la tramitación, tiene que ser rápido. La tramitación es claro, y para no perder online. El hilo también, claro, porque si no la persona a lo mejor uno no sabe si tiene el acceso a un computador para poder enviar la documentación o que viene de lejos y tiene que volver a tomar una micro, por ejemplo. Como te decía, nosotros, la otra arista es trabajar el tema de la transparencia. ¿Ya? Y la posibilidad de que las personas lleguen a sus autoridades. Hoy día tenemos una ley del lobby que la gente no la sabe aprovechar. Por ejemplo, nosotros en Valparaíso, sobre todo, acá en San Antonio también nos ha pasado, en Casablanca, personas que viven en comunidades que no están regularizadas, claro, de las cuales no son dueños, pero son terrenos estatales. ¿Qué pasa? ¿Se pueden vender o no se pueden vender? Cuando uno va a la oficina del Serviu o del MIMBU o de Bienes Nacionales, no le dan ninguna respuesta. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Desde que se está aplicando la ley del lobby en el año 2015, empezamos nosotros, como ONG, a pedir la audiencia y acompañar a los vecinos a una reunión con el director del Serviu, a una reunión con... Porque lamentablemente para llegar a esa instancia, si uno no es político, si uno no ocupa un cargo de representación popular, es muy difícil. Entonces la ley del lobby es eso lo que permite hoy día, que nosotros podamos acceder a la autoridad. Los vecinos también requieren de una persona que los acompañe y los represente para que sea entendido también de lo que están hablando, porque a veces las personas tienen el acceso a conversar con alguien respecto al tema y a veces para algunos no es muy entendido lo que tiene que hacer o los términos en general, entonces a veces se quedan como en nada, no saben cómo les fue. Claro, eso llega, me dicen, oiga, ¿sabe qué? Nos juntamos con una persona del Serviu y nos dicen que tenemos que reducir a escritura pública. ¿Qué significa reducir a escritura pública? Entonces, nosotros tratamos de llevar la justicia, de llevar el derecho a las personas de manera fácil, descomplicada y cerca de su barrio, que eso yo creo que es lo más importante, porque créeme que en Valparaíso, Viña y también acá en la provincia, llegar al centro para algunas personas, los 400 pesos de la micro son 400 pesos que no alcanzan para medio kilo de pan. Para algunos es mucho más valioso eso. Ahora, Leonardo, cuéntanos un poco también si hay algunos requerimientos o ayuda en términos de delincuencia. En todo el país hay delincuencia, la verdad es que estamos bastante preocupados, incluso también, en la quinta región han habido hechos violentos a plena luz del día, balaceras, puede ser ajustes de cuentas, puede ser probablemente que se lo arrastra la droga, ¿cierto? Pero independientemente de eso, la gente está preocupada y también se les entran a robar a las casas, a los locales comerciales. De hecho, en Isla Negra hemos tenido una ola de robos bastante impresionante, están todos preocupados. Me imagino que también hay consultas respecto a eso. ¿Qué hacer en caso de que se entren a la casa a robar? Mira, eso está en el tema. Cuando empezamos con Arturo este trabajo, la delincuencia ya era un problema. En Chile siempre ha sido un problema. No es un problema particular de una consulta. Sí tenemos muchas consultas por el tema y sí ayudamos a muchas comunidades locales a organizarse para prevenir. Y tenemos personas que son especialistas en seguridad estratégica y que han hecho planes para los barrios y que hemos colaborado mucho reuniendo a los vecinos, recuperando espacios públicos o espacios privados que están abandonados, que de repente son microbasurales, donde hemos tenido que pedir una batea a la municipalidad, organizar a los vecinos, llevar palas, sacos, limpiar y haber encontrado carteras, billeteras vacías. Una vez encontramos huesos, no sabemos si son de quién eran los huesos, mochilas, pero obviamente son efectos de un delito. Claro. Recuperamos el espacio, lo convertimos en una plaza y hoy día es un lugar donde se juntan los vecinos, donde disfrutan, donde juegan los niños.
Entonces, esa labor también la organizamos, la llevamos a cabo como, que es recuperación como de ONG. espacios públicos. Sí, y que va de la mano con lo que hacíamos al principio, hacer un análisis de la delincuencia. Eso ayuda mucho justamente en la recuperación de espacios públicos a que los vecinos vivan más tranquilos, porque así no ayudan a la delincuencia, obviamente, a que ocupen estos focos para robar, para asaltar, para esconderse. Y en nuestra región, por lo menos en la costa, se da mucho que hay mucho espacio baldío, mucha propiedad abandonada, y si no la toman los ocupas, que nosotros en el cerro tenemos 3 o 4 casas ocupas en Barón. Hay 3 que son un aporte y que hacen trabajo comunitario y que nos ayudan con la limpieza y que tienen talleres para los niños de arte, de música, etcétera. Pero tenemos otros que crían perros pagos. Entonces no tienen ninguna medida, y ese también es un tema social, porque al final, si nosotros analizamos el fenómeno del delito, es un fenómeno social, no es un fenómeno que me afecta a mí o a ti o a una persona determinada, nos afecta como sociedad. La doctrina del derecho dice que el delincuente es un enemigo de la sociedad. Cuando vemos las noticias hablan del antisocial. Los antisociales escaparon. El desarmado. Exacto, y es un problema social y que obviamente requiere medidas que son de fondo, como hacer espacios más amigables. Yo te pongo el ejemplo de las grandes orbes en la polis de nuestro país, Valparaíso, Concepción, San Antonio, Santiago. La gente se siente agobiada para llegar a su trabajo, 2 horas, los tacos, los edificios. El mes pasado fue el tema de los guetos verticales en Estación Central, y obviamente todos esos factores que hacen que la persona vea limitada y afectada su calidad de vida influyen en su felicidad, influyen en las determinaciones que toma como persona, y obviamente se va a producir violencia, que la hemos visto en Valparaíso con balaceras reiteradas, que ya es una cuestión, los que vivimos en los cerros lo vemos todos los días. Ahora pasaba en el centro, cerca del Congreso. En el plano, entonces eso llama la atención, porque a lo mejor todos los que pasan por ahí no necesariamente viven en el cerro, donde conviven día a día con eso. Y a 3 cuadras del Congreso, entonces. Y a plena luz del día. Y a mediodía. Y también habría que hacer un trabajo, aparte de lo que dice, que la gente tenga una mejor calidad de vida para no explotar, pero también un trabajo con los niños en riesgo social, por ejemplo, porque desde muy chicos se pueden corregir o se puede rescatar en realidad una persona que de grande podría ser, no necesariamente, pero podría ser. Qué bueno que toca ese punto, porque nosotros, la presidenta hoy día hablaba del gran triunfo de su gobierno, la reforma educacional. Estamos hablando de los colegios. Hoy día van a existir colegios gratuitos, ¿cierto?, que van a recibir solo la subvención estatal, sin lucro, y colegios particulares. Me llamaban apoderados de los colegios de Curauma, Brasilia. Yo sé que el canal llega hasta allá. Sí, a través de la señal INET. Del colegio Umbral. Me decían, no sabemos qué hacer porque estábamos pagando 40 y tantos mil pesos. El próximo año el colegio decidió ser particular y vamos a tener que pagar 160.000 pesos. Entonces, cuando nosotros hablamos de educación, tenemos que hablar de un contexto armónico donde los niños vayan a aprender, a formarse. Adquirir conocimiento en un ambiente adecuado, porque en los colegios municipales tenemos 45 alumnos por sala, o sea, tenemos niños que después de sexto básico ya no respetan a los profesores. Pero yo te digo, el problema no está en el colegio, no está en el sistema educativo. Si el sistema educativo entrega conocimiento y los profesores con mucha vocación y con mucho esfuerzo pueden entregar valores. ¿Está en la casa? Está en la casa. Pero en la casa hoy día hay tele, hay internet, hay WhatsApp, hay un montón de cuestiones. Entonces yo creo que hoy día se tiene que trabajar el tema al interior del hogar, ¿ya? Pero ¿cómo lo hacemos? Yo creo que la iglesia evangélica, yo soy evangélico, hacen un gran aporte en ese sentido, de poder ayudar a la familia a tener un mejor ambiente, un ambiente más grande. Leonardo, ¿y qué opinión le merece usted respecto justamente a lo que estamos tratando, que los parlamentarios dicen hay que cuidar a los hijos, pero por otra parte dicen no se pueden meter en lo que hacen en Internet? Cuando en Internet últimamente hemos estado viendo que los jóvenes pueden caer en alguna red psicópata en donde al final terminan con su vida. Entonces, ¿qué hacemos? ¿O nos preocupamos de los hijos
o dejamos que se metan en cualquier cosa en las redes sociales? El proyecto de ley de garantía de la infancia, de garantía de los derechos de la infancia, establece un concepto que es súper importante, que por lo menos yo como papá lo he trabajado muy bien con mi señora, hemos avanzado, tenemos una hija mayor que me acompaña hoy día, que es Rocío, que es la autonomía progresiva, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Hoy día la ley civil cataloga a las personas de infantes, niños, adolescentes, ¿cierto? Y el adulto. ¿Y por qué hace esa categorización? Porque el nivel de discernimiento en cada una de las etapas evolutivas del desarrollo de una persona es distinto. La capacidad de cuidarse, de contratar, de tomar decisiones respecto de su propia vida, de ejercer su propia libertad, de ejercer su propia sexualidad, de tomar sus propias decisiones, incluso de elegir su religión o no elegir religión, ni ser ateo o agnóstico, son parte del proceso. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros como padres nos hacemos cargo de las decisiones de nuestros hijos? Y eso va a depender de cada uno de los niños, si todos somos personas distintas. Y eso es lo que la sociedad y la política... ¿Qué tiene que ver con la madurez, independientemente tiene que ver con la madurez, porque la ley dice la mujer es madura a los 12 años, y el hombre es maduro a los 14 años, y eso es lo que establece el Código Civil, un Código Civil que tiene más de 150 años. ¿Debiera actualizarse? Debiese actualizarse, debiesen ser criterios más flexibles, ¿ya? Y eso es lo que nos falta en nuestra sociedad, somos una sociedad demasiado rígida. Y eso también es lo que influye también a la hora de que los jueces tomen decisiones en los tribunales. La madurez. ¿A eso te refieres? En general, porque se dice que hay, por ejemplo, un tema puntual que en el Código Civil es antiguo. Me imagino que no es lo único. No. O sea, debería actualizarse en muchas cosas en la ley. Debería actualizarse en muchas cosas, pero los jueces lamentablemente siguen con los criterios de antaño. Y te pongo un ejemplo. El año 2010 se modificó el Código Civil en materia de relación directa y regular, la famosa ley Amor de Papá. Esta ley cambia el criterio. Antes el criterio era que la mujer tenía el cuidado personal de los hijos, por ley. Hoy día lo tiene el padre con el cual viven, pero hay un derecho de colaborar y de opinar del padre que no vive con los niños. Pero los jueces, los consejeros técnicos, que son los que apoyan las decisiones de los jueces, los carabineros, que son los que muchas veces en materias de violencia intrafamiliar o en conflictos familiares tratan de intervenir un poco porque tienen la preparación, se supone, siguen con el criterio antiguo. Entonces también el aparataje judicial en materia de familia se tiene que actualizar, así como se tiene que actualizar en materia penal y se ha actualizado. Hoy día los procesos son mucho más garantistas, o sea, hay mucha más posibilidad de que al imputado, ante el reo, se le trate como ser humano, ¿ya? A los niños también se les tiene que tratar como seres humanos. El Código Civil no pensaba en el niño, en el infante como un ser humano, sino como una cosa. Entonces, la autonomía progresiva es algo que se tiene que ir viendo en la casa. O sea, mi hija mayor tiene 9 años, no tiene Facebook, no tiene redes sociales. Porque es una decisión como padres. Claro, y me pregunta, papá, ¿por qué no tengo? Yo le digo, porque yo no te quiero poner en riesgo, ¿ya? Y creo que es muy riesgoso. Y cuando yo vea que tú tienes la madurez y la responsabilidad para poder operar y no vas a estar perdiendo el tiempo como yo, muchas veces que paso horas y horas en las redes sociales, yo te voy a permitir tenerlo. Claro, pero más que nada con el fin de que no vaya a entablar una amistad con alguien que puede estar encubierto, por ejemplo, que puede ser un mayor de edad, que puede ser un pedófilo. Y hay muchos riesgos en las redes sociales. Y ese es el problema, porque uno como papá tampoco tiene todo el tiempo para estar encima. Porque hoy día, y volvemos al tema estructural de la sociedad, hoy día al no organizarse el contexto de la ciudad, a mí llegar tarde a la casa porque hay un taco en el trayecto, porque me pusieron 4 o 5 edificios en el camino, que llegan los que viven en el edificio y no le preguntaron a los vecinos y no pensaron en el impacto vial, porque lamentablemente los informes de impacto vial para construir en las ciudades no tienen el carácter de vinculante, entonces, porque están en un reglamento y no están en la ley. Entonces hay un montón de factores que se tienen que analizar en conjunto, y el tema de la delincuencia va más allá de las cifras. Yo te podría dar cifras, pero por doquier. Usted tiene información de lo que pasa acá en San Antonio, ¿no? Me gustaría que la pudiera compartir. Mira, te traje una información global, ¿ya? Hoy día nosotros tenemos que saber que entran al sistema investigativo, a la Fiscalía, 1.200.000 delitos. ¿Ya? Que son muchos, o sea, si pensamos, pero el 65% termina por archivo provisional.
¿ya? De todas las denuncias que llegan al Ministerio Público. Eso quiere decir que el fiscal dijo, ¿sabes qué? No tengo ningún antecedente, te mando una carta diciendo que si tú no me aportas antecedentes como víctima, esto se archiva, no se ve más, ¿ya? Pero si analizamos las cifras más en detalle y nos quedamos solo con los delitos de alto impacto social, el hurto, el robo, los homicidios, los delitos de armas, los delitos relacionados con la ley 20.000 sobre las drogas, llegamos a unas cifras que son superiores. A mí me da vergüenza decirlas porque son superiores al 80%, estamos hablando de un 82% del total de los delitos que queda sin resultados. ¿Sin resultados acá en la provincia de San Antonio? Acá en la provincia, mira, tengo los datos del 2016, ¿ya? Fueron 9.079 delitos. ¿Ya? ¿Ya? Ese es el 100%. 5.886 fueron archivados. O sea, estamos hablando de una cifra cercana al 70%. Y te estoy hablando solo de los delitos ¿y eso es solamente de impacto social? ¿Por falta de pruebas? Por falta de pruebas. Solamente por eso. Porque mira, yo te pongo el ejemplo. Cuando un fiscal entra al Ministerio Público, acá tienen 7 fiscales en la Fiscalía de San Antonio. ¿Y debieran tener más? Yo creo que debiesen tener más. ¿Por qué? Porque cada fiscal tiene al año 680 causas, claro, en promedio. Por la cantidad de causas que hay, necesitamos yo más. Yo soy abogado, he sido litigante, y de 50 causas al año me dan para vivir, pero me colapsan. O sea, tengo que vivir para mi trabajo. Imagínate un fiscal con 680 causas. No vive. Es una cuestión... No vive ni trabaja. No vive ni trabaja, claro. Porque es imposible que lo haga bien. Por lo tanto, no va a haber un resultado positivo para la ciudadanía. ¿Y de quién depende que haya más fiscales, por ejemplo, acá en San Eso Antonio? depende única y exclusivamente... Primero, de la organización de la Fiscalía. ¿Ya? La Fiscalía cuenta con recursos. ¿Ya? Hay abogados asistentes de fiscal que atienden las audiencias que son de menor complejidad y que no tienen una responsabilidad tan grande. Pero también depende del diseño original del año 2000 de la reforma procesal penal, que no pensó en esta expansión delictiva, en esta expansión del conflicto urbano. O sea, yo creo que todo se reduce a un conflicto urbano. Por lo tanto, seguimos sin actualizar. Claro, es lo mismo que pasa con las concesiones. El ejemplo del hospital de acá de San Antonio ya es la caricatura máxima. Porque, estamos de moda, ¿no? Oye, se propuso una licitación con un formato de concesión. Se votó a la basura porque no se creía en el modelo. Después se llama nuevamente y resulta que la falta de prolijidad en el proceso de concesión la hace caer. Y ahora tenemos un anuncio de la presidenta que de nuevo se va a construir este hospital. Pero yo te digo algo, ese hospital ¿a cuántos años está pensado? Está pensado para la realidad de San Antonio, de la provincia de San Antonio, al día de hoy. O sea, es un diseño que en 5 o 10 años más va a estar totalmente desactualizado. O sea, debiera pensarse como pensó usted en la ONG en ese tiempo con Longton, de 30, 40, 50 años para no tener que intervenir nuevamente, ¿cierto? Y dejar sin atención. Rose, y con datos reales. ¿Sabes por qué? Porque nos construyen carreteras de 2 pistas, una pista por cada lado. Pero al año después no se fijan que el parque automotriz creció en un 1000%. Pero más que fijarse, o sea, nosotros podemos ver en las ciudades puertos cómo entran los vehículos al mercado. Entonces un vecino común y corriente puede saber que entra una cantidad no exacta, pero sabemos que todos los días están entrando vehículos, ¿no? Claro, y si tenemos un país que se supone somos el país de la oportunidad en Latinoamérica, todos se quieren venir a Chile a trabajar. Entonces, obviamente se tiene que cambiar el modelo, el sentido de las concesiones, para poder proyectarse más allá de lo que pueden ver nuestros ojos. Oiga, sistemas proyectivos. Leonardo, respecto a todo lo que estamos conversando, al trabajo de la ONG con Arturo Longton, que ya no está con nosotros, que falleció, que fue muy conocido, fue gobernador, ¿cierto? También cercano a Renovación Nacional. Es abogado, trabaja en el ámbito social, conoce a fondo el tema de lo que son las leyes, el tema de la fiscalía. ¿Ha pensado ser candidato, por ejemplo, a diputado? Voy a tomar agua primero. Bueno, no hay problema, tome agua. Mira, ese no es un tema menor en mi vida, ¿ya? Porque siempre, yo hoy día soy abogado de una comisión en el Senado, de la Comisión de Medio Ambiente.
He trabajado siempre vinculado, independiente de que tengo mi oficina afuera, siempre he asesorado en procesos legislativos, participé en la modificación del binominal, en la redacción de la ley Emilia, que no me hicieron caso y ahora está pasando la cuenta. Eso justamente estábamos viendo acá, que hay un primer fallo en San Antonio en donde la persona queda en libertad. Exacto. Después podemos tocar ese tema. Y la senadora Lili Pérez y otros políticos por ahí en septiembre del año pasado, cuando empezaron a armar sus cartillas parlamentarias, me propusieron. La senadora Lili Pérez me mencionó en una nota de prensa en el Mercurio Valparaíso. Fui portada del diario el día 28 de diciembre del año pasado, Día de los Inocentes, y todos me preguntaban, oye, suponemos que es una broma. Yo sí, es una broma. Le bajé el perfil, pero yo soy sincero y estoy en un proceso de análisis de las opciones como familia, como equipo, porque yo soy en parte el rostro de la ONG hoy día, después de que Arturo, que era mi mentor, falleció. Entonces también es mi equipo de trabajo. Mi trabajo en el Senado también es algo que a mí me exige mantener imparcialidad, y trato de tenerla en todos los ámbitos y hacer bien mi trabajo. Entonces tengo que verlo en 3 ambientes laborales distintos, que es mi oficina particular, la ONG, la Comisión de Medio Ambiente y mi familia. Entonces, es una decisión que a mí me llama mucho la atención. Le llama la atención, pero lo está pensando. Lo estoy pensando. Ya. Yo se lo pregunto porque me imagino que no soy la única que le ha preguntado, a raíz de la entrevista que menciona con la senadora Lili Pérez y que también lo dijo acá en Giro Visual, por eso yo le pregunto, y aparte conversándolo, recién conociéndolo, ¿cierto? Nos damos cuenta también que tiene un bagaje, ¿cierto?, en el ámbito social y lo que es el aporte en las leyes, y que justamente lo que nos está atacando no ahora, ya lo mencionábamos también hace mucho tiempo, el tema de la delincuencia, pero que también el aporte que hace con la ayuda a las personas de escasos recursos que no tienen la opción de llegar a contratar un abogado, y que se pueden resolver muchos temas que a lo mejor dice usted para nosotros son fáciles o pequeños de hacer, pero para una persona que no es abogado y menos que no tiene los recursos no es fácil, es difícil. Sí, y mira, es que son 2 cosas las que tú presentas que a mí me hacen decir sí, quiero ser candidato. Porque conozco, ahora nos acordamos con mi suegro, que yo cuando llegué a la universidad vivía en Recreo, en Viña. Y para ganar plata no sabíamos qué hacer con mi conviviente en esa época. Y abajo había una playa y un día encontramos cochayuyo. ¿Ya? Y fuimos a recoger cochayuyo. Y lo tiramos arriba al techo, lo secamos, aparte de comerlo, hacíamos estofado de cochayuyo, hacíamos un montón de cosas, le decía comida cochayuyo y lenteja, nada más. Pero y salíamos a vender cochayuyo para vivir. Y sabéis que todas esas experiencias personales que me llevaron en el fondo a titularme, a tener el beneficio de ser egresado de la Católica de Valparaíso, de ser bien egresado, con buenas notas, con buen conocimiento, después la posibilidad de acceder a buenos trabajos, me da 2 cosas que yo creo que son necesarias para un político, que es el conocimiento de la realidad social. Saber cuánto vale el pan, pues si yo compro el pan, yo me voy en bicicleta de mi casa. Que su señora lo manda a comprar el pan. Me manda a la feria, me manda a comprar el pan, etc. Y yo creo que pero también sirve para conocer la realidad. Exacto. Que no todos los políticos lo saben, porque en muchos programas se les ha preguntado cuánto vale el kilo de azúcar, cuánto vale el kilo de pan, y que no han sabido. La eminencia yo creo que te quita sencillez. Y yo creo que eso es lo que nunca, y eso también es mi temor, y eso de repente limita mi decisión. Decir, ya voy a ser candidato, oye, pero si salgo y en 4 años más voy a ser la misma persona, voy a ser el mismo que con traje y zapatillas. Bueno, nosotros hemos conocido acá políticos en general, hablando de diputados, de senadores, hemos conocido personas importantes y algunas siguen igual. Hay otras que obviamente pueden cambiar porque las personas somos todas diferentes, pero conocemos políticos que son sencillos, que son humildes, que son humanos. Y yo creo que eso es lo que hay que mantener. Porque yo ando en bicicleta para todos lados en Valparaíso. Subo el cerro hasta mi casa en bicicleta, con mi casco, con todo. Y después voy a andar con chofer.
No sé, como que me imagino pero todas esas en algunos cosas. casos es necesario también, una, porque le va a dar trabajo a una persona, y lo Sí. otro, porque también el candidato, o en este caso diputado o senador, que anda en distintos lugares, también necesita estar descansado, porque si no podría tener un Mire, accidente. y lo último al respecto. Sí. Y a mí me encantaría, porque hay un concepto que nosotros hemos acuñado y vamos a empezar pronto una campaña con la ONG que se llama Tenemos algo que decir. ¿Ya? Y que vamos a empezar conversatorios en los barrios para poder extraer necesidades nuevas, porque nosotros nos hemos enfocado en el tema de la delincuencia, en el tema de la recuperación, en el tema urbano. Pero las problemáticas urbanas van mucho más allá del tema de la construcción desenfrenada, de las mafias inmobiliarias, Que me tapa el sol o la vista. que me tapa por el ejemplo. sol la vista, o que me colapsa las calles, que me colapsa el alcantarillado, que me quita presión del agua, etcétera, etcétera, y que nadie hace nada. Pasa no solo por la limpieza de las localidades, o sea, en Valparaíso tenemos un grave problema con eso. ¿No Acá ha en la cambiado mucho Valparaíso después de Jorge Castro con Sharp hoy día? Porque antes se criticaba mucho el tema de los rayados, ¿cierto? De la limpieza, la basura que deja mucho la ciudad, porque también, claro, recibe una cantidad de gente. Mira, importante. es difícil evaluarlo en 6 meses, pero uno que recorre, yo hago el tour desde Barón hasta el Congreso, a la calle Prat todos los días, no veo mayor diferencia, salvo en lugares específicos y que son más notorios, como la calle Bellavista, que la mantienen muy limpia todos los días, como la subida Ecuador, que sí se están destinando recursos que estaban y que no se ocupaban. ¿Y qué pasa con los perros de la calle, por ejemplo? No ha cambiado nada. Nosotros, cuando yo llego al Congreso en la mañana, está la Cholita, está Gabriel, no sé por qué le pusimos Gabriel el perro, pero hay una serie de perros que están ahí. Tú sales del ascensor Son Barón, conocidos llegas ya. al mirador Barón y están los perros de los Ocupa. Entonces, eso no ha cambiado mucho, pero yo creo que es muy pronto va a ser un Es necesario análisis. intervenir en beneficio también de los perros, porque tampoco tienen la culpa de estar Sí, es ahí, que alguien los dejó. hay que ser humano, hay que ser humano, aunque suene contradictorio con las mascotas. Por ejemplo, se aprobó hace poco la ley de tenencia responsable de animales. Ahora, la inhumanidad en el trato, en la posibilidad de castración, en un montón de cosas que tienen que ver con no solo con mascotas o con animales de compañía, sino que con el perro callejero, con el animal. En Valparaíso no solo tenemos perros callejeros, yo vivo en el cerro, fachada continua, los cerros llenos de gatos. Oye, nosotros compramos comida para nuestros animales y para los que están afuera. Claro. Oye, porque es parte de nuestra humanidad. Y mira, y lo digo también como cristiano, porque todos me dicen, oye, pero ¿cuál es tu argumento? Yo creo que la Biblia es mi verdad, es mi hoja de ruta. Y dice que uno a su animal tiene que tratarlo bien, a los animales tiene que tratarlos como si fueran humanos. ¿Cachai? Entonces, si yo quiero que a mí me traten de una determinada manera, al prójimo, porque el prójimo no es solo la mujer, el hombre que vive cerca mío, que con el que comparto. Oye, para mí es una bendición tener, yo tengo un cocker que es desastroso, pero es un encanto de animal, todos lo aman y tenemos 2 gatos, una tortuga. Tengo un perro en Santiago porque se nos hizo chico el espacio, pero ahí yo creo que los municipios juegan un rol esencial. Y el tema de la basura en Valparaíso ha seguido porque hay una cultura tan enraizada que se consolidó en los años 90 de que los papeles se botan en cualquier parte, que si tengo cachureo en la casa los voy a tirar a cualquier lado, y eso tenemos que educarlo. Y eso es lo que no ha entendido la autoridad. La autoridad no puede meterse y cambiar una cultura de la noche a la mañana por la intervención con una escoba o con una máquina que tira agua. Tiene que ir a la gente y educarla y decirle, oiga, este es su barrio, y involucrarla en el cambio del barrio y que el vecino se dé cuenta. Y decir, ¿sabes qué? Está agradable ahora, esto es una plaza, teníamos un basural, teníamos un chiquero y ahora lo podemos disfrutar con nuestros hijos, los adultos mayores, por último le vamos a tirar comida a las palomas, etcétera. Ahora, Leonardo, y para finalizar y redondear un poco, quisiera que hablara un poco respecto a la ley Emilia. Usted nos decía que había colaborado mucho para poder armar esa ley, que nace a raíz, ¿cierto?, de la muerte de una pequeña llamada Emilia, que muchos lo vimos en televisión, pero que después de ella, bueno, y antes de ella también, han habido muchos casos y que se siguen viviendo casos de personas que manejan bajo los efectos del alcohol con causa de muerte y que también a veces se arrancan, no prestan ayuda. Después de eso se ha sabido que hay un resquicio, podríamos decir un resquicio legal, no sé cómo nombrarlo porque no manejo yo los términos legales, pero que el abogado puede presentar de alguna manera algo que la persona queda sin pena efectiva, o sea, no va a la cárcel como se mencionaba en la ley. Usted que la conoce, cuéntenos un poco. Mira, esto fue una propuesta que venía en un proyecto de código penal que presentó el gobierno anterior, el gobierno de Sebastián Piñera,
que decía que el margen que tenían los tribunales para determinar una pena no podían exceder ni para arriba ni para abajo lo que establecía la ley, porque el llamado a poner sanciones en abstracto eran los legisladores, que los elegimos todos. A los jueces no los elige nadie, los elige el presidente de la República, los designa, ¿ya? Entonces no podían salirse de lo que decía la ley. ¿Ya? Ese era un criterio. El segundo criterio era un año efectivo de pena, ¿ya? Para ciertos delitos que revestían cierta gravedad. ¿Qué se hizo en este proceso de la ley Emilia, que fue la primera modificación? Se estableció este límite para arriba y para abajo, que el juez no se podía salir de la ley, y el año efectivo de prisión, ¿ya? O de la pena privativa de libertad sin posibilidad de beneficio. ¿Ya? Porque se estimaba que era un delito de alta connotación social, etcétera, y además todos los políticos que aprobaron esto querían salir en la tele apoyando a Carolina y a Benjamín, que son los padres de Emilia, a quienes conozco mucho. El sábado nos vamos a reunir para poder analizar esto que está haciendo el Tribunal Constitucional. Se presenta por parte de un abogado de la región, Juan Carlos Manrique, ya de Viña del Mar, un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de esta norma en septiembre del año pasado, si no me equivoco, y en diciembre del año pasado sale la sentencia diciendo que esta norma, que establece un año de efectivo cumplimiento de la sanción privativa de libertad, es un atentado contra la igualdad ante la ley, contra la proporcionalidad de la pena y otras cuantas cosas que no recuerdo en este momento. Pero yo te voy a decir algo, el Tribunal Constitucional, para bien o para mal, se ha transformado en una tercera cámara. O sea, nosotros hoy día elegimos diputados, elegimos senadores, y además se nos meten unos gallos que nadie elige, porque ni siquiera sabemos, quizás yo porque estoy más metido en el tema sé quiénes son, pero si le pregunta a alguien en la calle, ¿conoce a algún miembro del Tribunal Constitucional? Probablemente te va a decir, no sé ni siquiera lo que es el Tribunal Constitucional, pero están cambiando la ley. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dicen, ¿sabe qué? Es legítimo. Se supone que no. Es que es legítimo. Se supone que la ley uno tiene que cumplirla como se establece, ¿no? Eso es lo que dice el criterio democrático. Cualquier ciudadano, cuando ve que la ley se publica en el diario oficial, la si es ley, tiene que cumplirla. Exactamente. ¿La lea o no la lea? La lea o no la lea. Porque se supone que presunción de conocimiento. Claro. Ya, entonces, pero yo te voy a decir algo. La Constitución le entrega, y después de la modificación del año 2005 de la reforma constitucional del presidente Lagos, le entrega la posibilidad al Tribunal Constitucional de pronunciarse respecto de la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la ley. O sea, si una ley, el tribunal estima que está en contra de la Constitución, puede decir no, ¿sabe qué? No le vamos a aplicar. Y estos pronunciamientos son para el caso concreto, lo que decías tú. Hay una sentencia, hay 47 otras solicitudes en la cola del conocimiento por la aplicación del mismo artículo 196 bis de la ley del tránsito. Y eso es lo que permitiría que las personas no cumplan el año efectivo de ¿no? Sí. Eso es lo que está hoy día permitiendo esta injusticia. ¿Qué es lo que van a hacer para cambiar eso? Mira, hay varias posibilidades. Primero, el Senado y la Cámara de Diputados no le han hecho presente al Tribunal Constitucional su disconformidad con este criterio. Yo también estoy totalmente en contra, porque la discriminación arbitraria es un mandato de la Constitución, pero la ley puede establecer discriminaciones que no sean arbitrarias, y en este caso no son arbitrarias porque estamos hablando de injusticias, de daño a las personas, de delitos que tienen un impacto social tremendo y que es un delito, y que además una irresponsabilidad manejar en determinadas condiciones que yo sé que no lo puedo hacer, y lo que decía, y con causa de muerte, con daño, con un montón de cosas. Entonces, hoy día yo creo que las encrucijadas son dos: hacerle presente al Tribunal Constitucional y después decir, ¿sabes qué? En un sistema democrático los que deciden son los representantes del pueblo, que son senadores y diputados que nosotros elegimos. Ya, no nos gusta el binominal, entonces no es legítimo, no, sigue siendo legítimo. Pero el Tribunal Constitucional no se puede convertir en una tercera cámara y determinar cómo se mueve la democracia. Y lo hizo en la reforma laboral, lo va a hacer probablemente en la ley de aborto, lo está haciendo en la ley Emilia, en la agenda corta antidelincuencia, respecto a la ley de armas y un montón de otras leyes que han ido permeando este sistema que ha sido demasiado permisivo. Y la tercera vía, que es la que creo yo, hacer una tremenda reforma al sistema penal y en parte al procesal penal para que esto sea un criterio totalmente legítimo. ¿Por qué? Porque el argumento que está presentando el Tribunal Constitucional es decir, ¿sabes qué? Es injusto que se le trate al que atropelló a alguien y lo mató tan gravemente, porque tendríamos que tratarlo igual al homicida.
igual al ladrón, pero al ladrón y al homicida no se le está dando el mismo trato. Entonces tenemos que darle el mismo trato a todos y eso es que cumplan un año efectivo de sanción. Perfecto. Ese es mi criterio. Ojalá que se cumpla por beneficio de todos y como corresponde a la ley, y además que uno nunca sabe lo que le puede pasar en la vida, tiene que respetar justamente la ley, pero también hacerla efectiva como corresponde. Exacto. Leonardo Contreras, queremos agradecer que haya estado con nosotros. Gracias, abogado de Valparaíso, ¿cierto? Quien encabeza esta ONG de ayuda social, la cual agradecemos, y ojalá se pudiera también replicar acá en la zona de la provincia de San Antonio, Casablanca, ¿cierto? Que necesitamos harto apoyo respecto sobre todo a los temas legales, ¿cierto? Y considerando también la declaración bastante importante que ya la habíamos escuchado de unos pocos parlamentarios que están en contra, ¿cierto?, de que no se haya elegido más fiscales en la provincia de San Antonio, porque se necesitan, de acuerdo a la información que nos trae usted, de las causas que quedan cerradas por nada y que lamentablemente la gente se ve perjudicada. Bueno, y ojalá que lo piense, pues cuando piense qué va a pasar con usted nos visita nuevamente. Volveré. Y nos interesa también los temas que hemos tratado, independiente de que si es candidato o no, que nos pueda visitar también, son súper interesantes para que la gente pueda conocer en términos legales muchas cosas, ¿cierto? Bueno, gracias Rose por la invitación y un saludo a todos los que ven el programa, a los que los van a ver en las redes sociales. También. Y bueno, un gusto estar acá en la provincia de San Antonio y trabajar, independiente de que uno sea o no sea candidato, uno tiene que trabajar igual para ser ciudadanos más felices, Eso. porque tenemos algo que decir. Eso es, muchas gracias, y a ustedes muchas gracias por acompañarnos y sigan en la compañía de Giro Visual Televisión. Hasta pronto. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento y sentir de Giro Visual Televisión, el canal de la Quinta Región.